Buenas noches. Iniciamos con la grabación y la transmisión por Facebook. Buenas noches a todos. Iniciamos con la grabación y la transmisión por Facebook y saludamos a quienes nos escuchan por este medio. Es un gusto que nos acompañen hoy viernes 17 de junio a una plática más del espacio de Escuela para Padres AMAPSI. Hoy la número 47. La dinámica, 60 minutos de exposición y después vamos a un espacio para preguntas y respuestas que se enriquece mucho con la participación de todos ustedes. Quienes deseen recibir su constancia, a favor de dejar sus datos en el enlace que les estaremos proporcionando a lo largo de la conferencia. También les pedimos de la manera más atenta que puedan mantener sus micrófonos cerrados para que nos permitan escuchar claramente esta interesante plática. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Marco Eduardo Murueta con un gran tema, la mayéutica en la formación de los niños. El doctor Murueta es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió la maestría en filosofía y la licenciatura en psicología. Es profesor titular de la carrera de psicología en esta universidad en la sede Iztacala. Tutor y docente del doctorado en pedagogía en la misma universidad, catedrático del doctorado en educación del Centro de Estudios Superiores. O de oso, S de sol. Pedagogía y ciencias de la educación y filosofía. Fundador y miembro del comité editorial de la revista Alternativa de la Federación de Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. Recibió el Premio Mexicano de Psicología por esta institución. Ha sido impulsor e integrante del Consejo Mexicana, en el cual participan diversas organizaciones e instituciones de psicología en México. También ha sido miembro fundador y presidente de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI. Actualmente es integrante de la Junta de Honor y durante su gestión se llevaron a cabo 4 congresos y se han publicado un gran número de revistas de integración académica y psicología. Además, ha sido autor de varios libros, entre ellos el Che Guevara y la psicología latinoamericana, y formación con ustedes al doctor Murueta. Gracias, Rosario. Buenas noches a todos. Es un gusto estar. ¿Está abierto ya? Sí. Buenas noches a todos. Es un gusto estar. Pues esta noche, aquí reuniéndonos en este espacio de la Escuela para Padres AMAPSI, con mucho gusto para comentar un tema que yo considero trascendental en la formación de cualquier persona, es decir, no solamente en la infancia, sino también en la adultez. Incluso considero que este tema de la mayéutica tiene mucha profundidad para lo que podría ser un cambio de enfoque social, de enfoque educativo, y pues hay que tomarlo muy en cuenta. Incluso podría considerarse que si lo llevamos a fondo, pudiera implicar un cambio civilizatorio. Así de esa magnitud es esto de la mayéutica. Iniciemos por el principio para entender por qué esta trascendencia de este concepto, pues cuyo origen se le debe a Sócrates, allá por el siglo V antes de Cristo, en la antigua Grecia. Sócrates era hijo de una mujer que ayudaba a las mujeres a parir, y a eso, tanto al arte de ayudarle a las mujeres a parir, como también a la profesión, al oficio de hacerlo, se le llamaba mayéutica. Eso no hay que perderlo de vista. Ese es el origen de la palabra mayéutica, ayudar a parir. Claro, Sócrates lo va a trasladar, lo va a utilizar como una metáfora, porque él tiene la convicción, así como Platón,
de que el conocimiento era innato, de que ya las personas, sin aprenderlo del exterior, tenían las ideas desde que nacían y a través de la mayéutica socrática, es decir, ya no la mayéutica de su mamá, que era partera, Sócrates se asume como partero de conocimiento. De tal manera que con cierta actividad que él desarrollaba, ayudaba sobre todo a los jóvenes a parir conocimiento, obviamente entre comillas, a producir conocimiento, a encontrar conocimiento. ¿Y en qué consistía la mayéutica socrática? Luego vamos a ver cómo eso ahora lo podemos traducir en una nueva mayéutica del siglo XX o XXI. Bueno, la mayéutica socrática partía de la convicción de Sócrates de lo que él llamaba la docta ignorancia, porque él decía que en realidad él no sabía nada. Yo solo sé que no sé nada. Y entonces quería aprender de los demás. Y había pues en esa época varios sabios, ¿no? Era una época en que los sofistas se preciaban de conocerlo todo, ya estaban los pitagóricos, estaban los eleatas, había varios grupos de sabios de pensamiento muy preclaro, ya estaban las matemáticas ahí, la geometría en ciernes, y entonces decía, bueno, es que son grandes sabios y yo no sé, entonces quiero preguntar y a través de preguntar voy a aprender, pero lo que encontraba Sócrates, y esta es la clave del por qué llegó a la idea de la mayéutica, preguntaba ciertas cosas dependiendo de lo que le contestaba el interlocutor, y los mismos interlocutores al contestar, Sócrates les preguntaba algo en consecuencia de lo que contestaban, y entonces empezaban a analizar y cambiaban su punto de vista y encontraban lo que pudiera decirse verdades más acabadas, más completas, más profundas, gracias al arte socrático de preguntar. Y entonces, la mayor parte de lo que son los diálogos socráticos, Sócrates casi no dice nada, solo pregunta. Dice cosas en consecuencia de lo que le contestan sus interlocutores, diferentes interlocutores, había como especialistas, y por eso los diálogos socráticos, pues hay un diálogo sobre el conocimiento, sobre la ciencia, entre Tetes, hay otro sobre el lenguaje, lo que significa el lenguaje, el Cratilo, y así sobre la poesía, el Gorgias, sobre el amor, el banquete, ¿no? El Fedón, y así iba tocando diferentes temas con cada interlocutor según la virtud o la especialidad, el arte, diría en ellos, de ese interlocutor. Y entonces Sócrates solamente pregunta. Ya en la República, que es una de las obras maduras, digamos, de Platón, porque recuerden que Sócrates no escribió nada, él solamente preguntaba. El que escribió todo fue Platón. ¿Qué tan fidedigno fue? Bueno, se supone que fue más fidedigna la primera parte de la obra, que era más apegada al estilo real de Sócrates, y conforme maduró Platón, pues ya en la República Sócrates ya diserta, ya él es expositor también. Pero entonces, ¿por qué la relevancia de la mayéutica para la formación de los niños, ¿no? ¿Qué significa la mayéutica? Pues podríamos llamarle el arte de preguntar para hacer razonar y llegar a conclusiones nuevas o novedosas. Y entonces la mayéutica por sí misma, en la mayéutica, el estilo Sócrates, es una técnica educativa fundamental porque ayuda a las personas a aprender a razonar. Porque Sócrates les pregunta sobre las consecuencias de lo que dicen, ¿no? Si esto que me dices es cierto, por lo tanto esto. Y entonces el interlocutor dice, no, eso que estás diciendo no es exactamente. Entonces, ¿cómo es? Y cambiaban la primera definición, la primera respuesta, la ajustaban. Y en esa segunda respuesta, Sócrates decía, bueno, de acuerdo, digo, podemos cambiar la respuesta. Entonces, de lo que me dices, se deriva esta consecuencia. Y muchas veces los interlocutores volvían a decir que no era exacto. Y entonces llegaba en muchos de los diálogos socráticos, llegaba a ciertas aporías o caminos que llegaban a una especie de callejón sin salida, porque les preguntaba y no llegaban a la precisión última, siempre quedaban como
como preguntándose cosas. Y así eran los diálogos socráticos. Y eso era el aprendizaje, esa es la educación, el cuestionarse, el plantearse posibilidades, ver sus límites y también no quedarse con una idea final. A pesar de que Sócrates y Platón pensaban que las ideas eran innatas y que había unas ideas perfectas de las cuales los entes participaban, eran siempre verdades parciales que se acercaban relativamente a esa verdad última, pero al mismo tiempo Sócrates era un escéptico, que eso es con lo que se inaugura, probablemente podríamos decir, ya hay Pitágoras está antes, Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, ya eran grandes científicos, ¿no? Tales de Mileto en el siglo VI antes de Cristo ya predijo un eclipse, ¿no? Es decir, eran científicos. Pero Sócrates es el primero que es claramente escéptico. Heráclito cuestionaba los puntos de vista y decía que todo era movimiento, pero él pensaba, bueno, Heráclito decía, la verdad es que todo está en movimiento, todo cambia. Pero Sócrates es el padre del enfoque científico porque empezó a desglosar con minuciosidad lo que sí era y lo que no era. Bueno, vamos a ver cómo eso tiene que ver con la educación de los niños, ¿no? Siglos más tarde, podríamos citar a Rousseau, siglo XVIII, porque Rousseau tiene el concepto de la educación natural. Fíjense, desde Sócrates, Platón, hasta Rousseau. Aristóteles, que había sido discípulo de Platón, retoma algo de eso, pero Aristóteles ya es un observador, es alguien que discute, que expone, ¿no? Bueno, es hasta el siglo XVIII con Rousseau que dice, no, los niños, la educación debe ser naturalista. Es decir, no dogmatizar a los niños, no decirles lo que tienen que aprender. Incluso Rousseau pensaba que eso era una perversión, dogmatización, y era lo que destruía la vida social, que hubiera como verdades preestablecidas que se inculcaran a los niños, como había sido todo el proceso de la Edad Media con la religión que se inculcaba y tenías que creer, y si no creías, pues eras hereje. Ya con el Renacimiento surge el conocimiento otra vez, el escepticismo socrático, pero un escepticismo relativo porque con la idea de que descubrías la verdad y esa era la verdad. Newton era verdadero y así otros científicos de la época, Galileo, ¿no? Que sin embargo se mueve y casi lo iban a quemar a Galileo por andar diciendo que la Tierra se movía alrededor del Sol, ¿no? Entonces Rousseau decía, no, los niños que aprendan de su experiencia, de la naturaleza, que se cuestionen, que analicen. Incluso llegó a hablar de la educación negativa, una aparente paradoja, porque decía que la educación negativa era exponer al niño, a un niño, a retos, a fracasos inclusive, a formas, claro, calculando que finalmente llegara a ser exitoso, pero mostrándole donde pudiera no atinar a resolver un problema, a saber exactamente qué es lo que tendría que hacer, y entonces los niños descubrían por este ensayo y error, y eso ha sido una herencia de la educación que lo podemos encontrar en Montessori, en toda la escuela nueva, y particularmente el otro referente que hay que comentar antes de entrar en lo que podríamos decir el enfoque actual de la mayéutica, hay que comentar pues a Piaget, ¿no? Piaget es el heredero de Rousseau en parte y de Sócrates en otra parte, en particular porque Piaget, ya saben ustedes, en el siglo XX, bueno, Piaget al principio de su carrera era ayudante de Binet, y Binet era una persona que se dedicaba a elaborar pruebas de inteligencia. Entonces Piaget pues, le ayudaba a aplicar las pruebas de inteligencia, muchas de esas pruebas se aplicaban a los niños, y Piaget hizo un gran descubrimiento que fue la aurora de su carrera, de su aportación, ¿no? Entre 1921 y 1926, Piaget descubrió que los niños daban respuestas a los test de inteligencia que eran equivocados de acuerdo a la calificación del test, pero le llamó la atención a Piaget que los niños volvían a repetir la misma respuesta. Y entonces Piaget hizo el gran descubrimiento de la inteligencia, y uno de los grandes descubrimientos de la psicología en el siglo XX es
darse cuenta de que los niños razonaban diferente, que no razonaban como, no eran adultos chiquitos, que tenían otra lógica. Incluso encontró que entre los 2 y los 4 años se caracterizan los niños por lo que él llamó el sincretismo, también le llamó lógica transductiva, en el sentido de que la lógica aristotélica, la lógica que todo el mundo parece conocer, va de lo general a lo particular, premisa general, premisa particular y conclusión, inducción o deducción. Y dijo Piaget, hay otra lógica que usan los niños que es de lo particular a lo particular. Y entonces a eso le llamó periodo sincrético, porque los niños aplican un referente como si eso estuviera ya condicionando lo otro. El ejemplo que pone él más ilustrativo, según lo que yo he revisado de Piaget, es cuando una de sus hijas, Lucienne, están en el jardín de la casa de Piaget, en Ginebra, y entonces salen al jardín y hay un naranjo, y la niña dice que quiere una naranja, una niña de 3 años y fracción, quiere una naranja, ¿no? Y entonces quiere un fruto de esos. Y Piaget le explica, como su papá, le dice, no, porque están verdes todavía, tienen que ponerse amarillas para que las podamos cortar y te la pueda dar. Pasaron unos minutos, se meten a la casa, Piaget pide una taza de té, le dan la taza de té y la bolsita con el té, y cuando mete la bolsita de té al agua caliente, pues el agua se pone amarilla. Y entonces la niña le dice, ya se puso amarilla, ya quiero la naranja. Entonces es una ilustración de cómo los niños de 2 a 4 años pasan de lo particular a lo particular, y por eso pueden creer que son más grandes que su papá cuando se suben a una mesa, ¿verdad? O que algo es más largo simplemente por ocupar un poco más de espacio a la derecha sin darse cuenta que a la izquierda queda muy corto, y así la centración de la que habla Piaget. Entonces Piaget es referente con base en esto porque utilizó lo que Sócrates decía de la mayéutica. Piaget, pudiéramos decir de manera muy apegada, Piaget nunca habló de mayéutica que yo sepa, pero él diseñó lo que le llamó el método clínico. Y el método clínico, Piaget llegó a la convicción educativa de que a los niños no se les tendría que decir las respuestas, que ellos la tendrían que descubrir. Y que el papel de los docentes de preescolar y primaria era esencialmente preguntar, sin nunca decirle la respuesta. Lo cual va a ser criticado por Vygotsky, porque dice, no, sí está bien que pregunten y está bien el aprendizaje por descubrimiento, pero eso se debe complementar, dice Vygotsky, con la transmisión que los adultos pueden hacer de su experiencia, si no, cada niño tendría que descubrirlo todo. Lo mismo dijo Henri Vallon, la crítica a Piaget, pero Piaget se entusiasmó con el método clínico, y realmente si ustedes lo ponen en práctica van a ver que es muy interesante preguntarles a los niños, ¿no? Le preguntas a un niño, ¿cómo sabemos que algo está vivo, por ejemplo? Y el niño dice muy seguro de sí mismo, pues porque se mueve. Incluso pregúntense a los adolescentes y adultos y van a decir eso, porque se mueve. Y entonces dices, bueno, las nubes se mueven, están vivas. Intuitivamente ya de cierta edad dirían, no, las nubes no están vivas. Los niños más pequeños dicen que sí, que las nubes están vivas, menos de 4 años. Pero ya a los 4, a los 7 años dicen, no, pues no están vivas. Y entonces, ¿cómo sabemos que algo está vivo? Y entonces, no es que las nubes las mueve el viento, tiene que moverse por sí solo. Entonces dices, bueno, un coche se puede mover por sí solo. ¿Está vivo? Igual dudarán los niños de 4 a 6, 7 años, dudarán si el coche tiene vida porque se mueve. Por eso el pensamiento mágico de los niños, ¿no? Por eso los niños pueden creer muchas cosas, por este sincretismo. Y entonces, poco a poco, a través de estas preguntas, los niños llegan a la conclusión, o se acercan a la conclusión, de que la vida tiene que ver con nacer, con reproducirse, con morir, inclusive con crecer, que son los conceptos que... Pero eso, según Piaget, cada niño lo va descubriendo, analizando el por qué sí o el por qué no. Entonces, sin duda, el método clínico, la mayéutica, hace niños muy razonadores. Por sí mismo ya tiene una gran ventaja, el poder ayudar a los niños a razonar por qué una cosa es
es algo y cómo despejar las posibilidades, las variantes, cómo excluir y cómo seleccionar para la precisión de los conceptos, que ya es una gran cosa, y sin duda que Piaget contribuyó mucho a los procesos educativos, se puso de moda en esta idea de preguntar para llegar a las verdades. Con un detalle interesante epistemológico, porque Piaget, cuando habla de la construcción de lo real en el niño, algunos constructivistas o algunos confunden el constructivismo con lo que se llama el construccionismo. Entonces, el construccionismo de Berger-Luckmann dice que cada quien construye una cierta realidad desde sus contextos, de sus posibilidades, con una perspectiva. Y eso no es el constructivismo, ni en Piaget, ni en Vygotsky, ni en Vallon. Es decir, el constructivismo en estos autores implica que hay una cierta realidad científica, pudiéramos decir. Y los niños, según Piaget, construyen ese proceso para llegar a esa verdad o a esa realidad. Entonces no es una realidad relativista, no es una realidad caprichosa o única, cultural solamente o idiosincrática. Es una realidad objetiva, según Piaget. Los niños se adaptan y logran acoplarse con el pensamiento formal, que según Piaget se da en la adolescencia. Llegan a descubrir así que la verdad científica, que es así, ya es la verdadera, ya es inamovible. Bueno, pues ahí está la limitación histórica del método clínico de Piaget y del constructivismo. Y ahora con esa base vamos a ver lo que significaría la mayéutica dentro de lo que sería la teoría de la praxis y cómo sería un cambio de perspectiva respecto a esto y cómo lo podemos aplicar en la educación de los niños, como padres de familia, como docentes de todas las edades, ¿verdad? Y cómo esto implica también, tiene implicaciones para la vida social y para el cambio, decíamos, civilizatorio. Porque una cosa que hemos encontrado en la práctica clínica es que en cierta forma todas las personas, si no están diciendo una mentira intencional, sino que pretenden comportarse con sinceridad, todas las personas tienen razón. Por ejemplo, cuando atendemos en el consultorio a una pareja en conflicto, a una familia en conflicto, digamos que escuchamos por separado lo que dice la esposa y lo que dice el esposo, y es curioso el fenómeno que vive el psicoterapeuta, sobre todo cuando inicia a ser psicoterapeuta, porque pasa la esposa por separado del esposo, le narra al psicólogo una versión de los acontecimientos, y pues el psicólogo, si no tiene otro referente, dice, no, pues esta mujer tiene toda la razón, el esposo, yo creo, pareciera que se está comportando equivocadamente, tiene tales limitaciones o tales aferramientos o tales actitudes que no contribuyen a la relación. Bueno, pareciera una conclusión, claro, ya después que tienes experiencia, dices, bueno, esa es la versión de la esposa, ¿no? Ahora va a pasar el esposo y nos narra, pues, una historia similar, pues, hay muchos puntos en que confluyen, pero que es distinta. Ahí pareciera que la esposa pues no ha actuado del todo congruente, que ha sido también, pues que ha tenido algunas actitudes negativas, que no ha comprendido, y si fuera un dilema entre A y B, diríamos, pues o tiene razón la esposa o tiene razón el esposo, ¿no? Ese sería un enfoque previo al enfoque dialéctico de la teoría de la praxis. Entonces, incluso hay padres y madres que dicen, es que dígale a mi hijo, o el niño, dígale a mi mamá, o el esposo, es que le quiero decir a mi esposa, como que esta es la verdad, ¿no? Y ese es el gran problema de la civilización occidental. Cada quien pretende que su verdad es real, es inamovible. Si lo ve con sus propios ojos, lo oye con sus propios oídos, o sea, es real. Y sin embargo tiene versiones distintas. O sea, tan convencido está el esposo, por poner ese ejemplo, de la realidad de su versión, como la esposa de la realidad de la suya. Y si el psicólogo no tuviera una formación en la MAPSI, en la teoría de la praxis, se vería en el dilema de, pues, quién tiene realmente la razón.
Incluso la democracia social, pues piensa que el que gana más votos, ese tiene la razón. Y podría muchas veces no ser. Entonces, la nueva etapa de la mayéutica consiste en entender que no hay una sola realidad. Como pensaba Sócrates, lo pensó Rousseau y lo pensó Piaget y Vygotsky y Vallon, no hay una sola realidad. La realidad tiene perspectiva, siempre tiene perspectiva. Realidad, inclusive hemos analizado que viene, ¿de dónde viene etimológicamente la palabra realidad? Pues viene de rey, de real, ¿verdad? Lo real, el camino real. Cuando yo estaba en la etapa sincrética, recuerdo que narraban algo de que el camino real, y yo pensaba, ¿no? En la época sincrética de mi vida, bueno, si ese es el camino real, ¿cuál es el camino no real, no? O sea, habrá caminos no reales, habrá caminos falsos, porque este es el camino real. Entonces, no, es el camino real porque era el camino del rey, como, como después en la época de Maximiano, el Paseo de la Reforma, ¿no? De Porfirio Díaz, el Paseo de la Reforma es el camino del rey, ¿no? Del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, el camino del rey, ese es el camino real, el camino por donde pasa el rey. Entonces la realidad es la perspectiva del rey. Lo que no, el rey no lo asume como realidad, pues no existe. Y si lo ven, eso llega hasta el siglo XXI, hasta el año 2022. Si alguien piensa que hay una limitación en el desarrollo del país de México, por ejemplo, pero pues López Obrador está convencido que no, que las cosas van bastante bien, ¿no? Entonces, esa es la realidad, es como la versión oficial, la verdad histórica, decía Murillo Karam con respecto a la masacre de Ayotzinapa. Esta es la realidad. Los quemaron en un basurero allá por Cocula, y esa era la realidad. Entonces, lo que encontramos que Hegel nos enseña, siglo XIX, y luego la dialéctica, Marx, Gramsci, que no hay una sola realidad, que hay perspectivas. Y que en todo caso la realidad, y esto es lo que hay que subrayar ahora con la cuestión de la mayéutica en los niños, la realidad es la conjugación de todas las perspectivas, la conjugación de las perspectivas. Y esto nos va a llevar a implicaciones formativas y educativas muy importantes, porque entonces los padres y los docentes, o no los docentes, pero también los padres, pretenden que ellos son los que saben y los niños los que no saben. O sea, son los reyes, el docente, el presidente de la República o el gobernador, el docente, el director de la escuela, el docente y el padre de familia son los que gobiernan la realidad, los que dicen lo que es real. Y entonces, eso genera un fenómeno civilizatorio que es que, pues, es vertical, ¿no? Y sobre todo lo más importante de este fenómeno civilizatorio es que la gente no quiere escuchar otras perspectivas. Si la gente ve algo, pues ya eso es la realidad. Y si el otro dice que yo lo veo diferente, pues estás mal. La realidad es esta. Yo lo estoy viendo con mis propios ojos, es evidente. Pero yo lo veo de otra manera. No, pues está mal. Y se da esta dicotomía, que es característico de la civilización occidental. O es verdadero o es falso. Si tú dices esto y yo digo lo contrario, uno de los dos es falso. Y lo que la dialéctica enseña es que no, que puede haber más de una perspectiva y que la realidad más real es la conjugación de las perspectivas cuando se atiende los diferentes puntos de vista, y esto nos lleva a implicaciones educativas en la casa y en la escuela y en la sociedad, pues muy distintas. Y viene ahí una cuestión que nosotros estamos subrayando en el proyecto educativo de la teoría de la praxis, que es la tercera prioridad educativa según la teoría de la praxis. Primera prioridad es aprender a escribir, pero fíjense cómo el aprender a escribir, no a copiar, no a tomar dictado, no a mandar mensajes de WhatsApp, sino que aprender a escribir implica poder comunicar por escrito una idea nueva. Y ahí todavía, a pesar del WhatsApp y del correo electrónico, hay muchas limitaciones, sobre todo en WhatsApp, si no se ponen emoticones, luego se malinterpreta lo que se puso en el WhatsApp. ¿Por qué? Porque la persona que escribe, que no escribe bien, que no tiene habilidad para escribir,
no tiene suficiente detenimiento en algo que es muy importante en esta perspectiva nueva educativa. Es cómo lo va a percibir el otro. No tiene idea. El buen escritor, el que escribe bien, es aquel que tiene más intuición y más capacidad, más formación cultural para entender su discurso, cómo lo va a captar el otro, la otra persona. En la medida en que tenga más intuición de eso, su discurso será más pertinente. Pero con el enfoque tradicional occidentalista, pues el papá ve la realidad y le dice al niño y le dice al adolescente lo que debe ser. Y entonces viene pues lo que ha sido lo tradicional, el monólogo, y no hay escucha. A veces, a pesar de las mañaneras, que parece un diálogo entre López Obrador y los periodistas les preguntan cosas, pero López Obrador, dicen, los batea o les dice ahora sí que la verdadera realidad, pero no hay escucha. Una de las limitaciones que tendría, por ejemplo, López Obrador, que por cierto es muy paternalista, es que le falta receptividad. Sí es intuitivo, sí es muy hábil, tiene muchas posibilidades de apoyar a la gente, quizá con a los adultos mayores y eso, pero no escuchan, no tiene esta capacidad de flexibilizar su discurso. Y eso es lo que le pasa a los padres de familia y a los docentes. Y por eso vienen los monólogos. En un caso, estaba un padre de familia quejándose de que su hijo, adolescente de secundaria, pues era muy problemático, no entendía. Y entonces le dije, ¿hay comunicación entre ustedes? ¿Cuáles son los aspectos? ¿Cómo se están comunicando? Y me dijo, el papá me dijo, es que yo me comunico mucho con mi hijo, tengo muchísima comunicación. Ayer mismo me dijo, estuve hablando con él como hora y media y le dije esto y le dije esto otro y le dije esto otro y le dije esto y así como 20 cosas que le dijo. Y intencionalmente yo propicié que desglosara todo lo que había dicho. Y al final de que hizo ese discurso le pregunté, ¿qué dijo el muchacho? ¿Qué dijo? Pues, ¿cómo se llamaba el hijo? ¿No? Y entonces cuando le pregunté eso, mayéuticamente, dijo, ¿qué dijo? No recordaba, así hizo toda la gesticulación de que no recordaba. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Y después de titubear y tratar de recordar, unos que serían, pues no sé, 1, 2 o 3 minutos, dijo, sí, sí, dijo que le parecía bien. Dijo que le parecía bien. Pues eso es el problema. Y lo mismo se da en los docentes con su dogmatismo de todos los niveles, diciendo, incluso los docentes asumen que ellos son como los portavoces de los científicos y los científicos son los que descubren la verdad real. Entonces, si lo dice la ciencia, pues es real. Sin saber que en la ciencia, pues hay muchas versiones también, hay muchos enfoques. Entonces, el docente se asume como que, pues yo te voy a decir lo que dice los grandes científicos, se lo digo aquí a este grupo de estudiantes de primaria o de secundaria, y ellos no lo pueden cuestionar porque lo dicen los científicos, esta verticalidad del conocimiento de este concepto de realidad. Entonces, si un niño cuestiona, si un adolescente cuestiona, un alumno cuestiona, ¿cómo vas a contradecir tú, pues a quién, a Einstein, a Marx, a Freud, ¿no? ¿Cómo lo vas a contradecir tú, muchachillo de esta escuela primaria, pues de un poblado, digamos, más o menos aislado? ¿Cómo te atreves a decir algo distinto a lo que dijo Einstein o Freud o cualquiera de los científicos famosos? Entonces, este dogmatismo es muy problemático y obviamente es dominante y genera un vacío porque no hay comprensión, en este caso entre alumnos y docentes o entre padres e hijos. Entonces, primera prioridad, aprender a escribir. Segunda prioridad educativa, aprender a organizarse, pero aprender a organizarse tiene que ver con aprender a coordinar los puntos de vista, los talentos, las vocaciones de varias personas. Y de ahí la tercera prioridad, y que se subraya en esta charla, que es el aprender a escuchar. Y pregúntense ustedes, mayéuticamente, si saben escuchar. ¿Qué es escuchar? Por ahí ya decía un poquito gráficamente, no es tan exacto,
que oír es sensorial y escuchar es poner atención a la idea, al argumento, a las posibilidades, ¿no? Y entonces, sí, escuchar, ¿no? En teoría de la praxis se define como la actitud de buscarlo, todo lo razonable, todo lo que se pueda recoger del otro discurso, de lo que dice otra persona, y conjugarlo con la propia. Si no sabemos conjugar los discursos, estaremos en la civilización occidentalista. La nueva civilización que se anuncia y que es el proyecto de sociedad del afecto es la conjugación de los puntos de vista, de los discursos. Y por lo tanto, se requiere escuchar y tener esa actitud de recoger, de diálogo verdadero. Le llamamos diálogo receptivo. Imagínense padres que escuchen a sus hijos. ¿Cuántas cosas no cambiarían? Docentes que escuchen a sus estudiantes. Gobiernos que escuchen, pues, a la gente, a los pueblos. Y entonces entraría en otro tipo de dinámica. Una de las cosas que más se requiere para la transformación de la vida, de la educación y de la sociedad es la capacidad para generar consensos. En la medida en que alguien, por eso la palabra debate es problemática, porque debate es derrotar al otro. El diálogo receptivo es, voy a buscar la mejor conjugación de mi discurso con el otro, y si el otro tuviera la misma actitud, pues eso florece, bajo el principio de que nadie tiene la última verdad. Entonces, hay entrenamientos para escuchar, se han hecho experimentos de escuchar, y se ha descubierto que muchos de los diálogos aparentes o cotidianos son, vamos a decirle, dispersos o esquizoides. Es decir, la persona A dice una cosa que la persona B me escucha parcialmente y deriva en una respuesta que no está directamente o claramente articulada con lo que dijo la persona A. Y después de que la persona B responde, la persona hace algo parecido. Y eso es lo que nos lleva a lo que se llama las charlas de café, ¿no? Donde empiezas con un tema, pasas a otro, y después ya no sabes cómo es. Lo mismo el razonamiento, ¿eh? Así como se platica, así las personas tienden a pensar, empiezan pensando una cosa, se distraen, se van hacia otro camino y se les dificulta el hilo conductor. Entonces, esta conjugación de pensamiento implica la búsqueda de este hilo conductor, pero con esta habilidad de conjugar las perspectivas, bajo el principio de que si alguien percibe una cosa de una cierta manera y el otro la percibe de otra manera, habrá alguna forma de concatenar las percepciones e integrarlas y hacerlas ensamblar, articular, y esa es la dialéctica, el arte de ensamblar las diferentes perspectivas. Y así, digamos, decía Engels y algunos autores, la dialéctica de la naturaleza, así actúa, ¿no? Los diferentes elementos de un organismo se conjugan, hay una integración, no es una, por eso muchas veces se habla de lo multicausal, porque hay muchas cosas que se conjugan para cada fenómeno. Entonces, lo que nos interesa en esta charla es impulsar a los padres a escuchar a sus hijos y a los docentes a escuchar a sus alumnos y aplicar más la pregunta, en lugar de esta idea de que te voy a hablar una hora de lo que es la realidad, así como lo estoy yo haciendo en este momento, pues te puedo provocar diciendo algunas cosas, pero luego, como lo vamos a hacer a continuación, escucho lo que dices y lo integro y recibo. Entonces, esto lo hemos aplicado a través de una guía de 4 pasos, podríamos decir, que esa es la técnica de la mayéutica. Cuando hay alguna punto de vista diferente, hay un conflicto, ¿no? La gente, el niño o el adolescente o el adulto inclusive no hizo algo que a una persona le parece equivocado, erróneo, absurdo, que por qué lo hizo. Entonces lo primero que hay que hacer es preguntarle y escuchar. ¿Cuál es su razonamiento? ¿Cuál es su lógica? ¿Por qué lo hizo? ¿Sí?
Y hay que tener, ahí es muy importante una actitud de paciencia. Si ustedes quieren, porque dicen, no, ya, de aquí hay padres que me han dicho, de aquí a que me ponga a platicar y a preguntarle a mi hijo, pues ya se me hizo tarde y yo tengo que hacer las cosas rápido, que ellos tienen que entender las cosas. Y bueno, la experiencia que nosotros tenemos es que si no tienes esa paciencia en algunos momentos de escuchar con calma, vas a perder mucho más tiempo desgastándote en aclarar y contraaclarar y ver los efectos negativos de una actitud cerrada o impositiva o rápida de querer resolver. Entonces se necesita una paciencia para escuchar. A ver, cuéntame cómo lo viviste, cómo lo hiciste. Pensemos que dos niños entraron en un conflicto, ya se estaban pues peleando o ofendiendo, estaban quizá golpeándose, y entonces llega el docente o el padre de familia, y entonces si no ha venido a esta conferencia que estamos dando ahorita, pues a lo mejor dice, a ver, se me separan, tú te vas para un lado y tú para el otro, o los condiciona y además les pone una sanción y se quedan sin recreo o no les voy a permitir el acceso al celular o a la tablet o no van a poder salir, cualquier sanción, ¿no? Pero no sabe qué pasó, que por qué se pelearon. Ya son chamacos maldadosos que se pelean por cualquier cosa, pero ¿por qué se pelearon? Entonces se necesita escuchar con calma la versión, digamos, de Rubencito. ¿Qué pasó, Rubencito? No, pues tal cosa. Yo estaba ahí pasando y me empujó, o me rompió mi cuaderno, o me tiró mi mochila, o me dijo, o no hizo. Bueno, vaya. Entendemos, Rubencito, después de que Rubencito termine, incluso le podemos hacer preguntas para que nos quede claro cuál es la idea, lo que vivió Rubencito en el conflicto. Y luego le preguntamos a Pedrito, ¿tú, Pedrito? No, pues es que yo no me di cuenta, ¿no? Sí se cayó, pero yo no me di cuenta, yo no tenía la intención, pero cuando él reaccionó de esta manera, pues yo también me pareció que era incorrecto y nos da la otra argumentación. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte, la mayéutica, entender bien qué pasó. No precipitarse, no, se llamaría no prejuzgar, no juzgar rápido, no juzgar anticipadamente, entender bien qué pasó, cuál es la lógica. Bueno, ese es el primer punto. Segundo punto que planteamos en la mayéutica es lo que hiciste, en este caso, que tú, Rubencito, dices que él te empujó. ¿Tú crees que si él te hubiera empujado, suponiendo, como tú lo viviste, lo mejor que pudiste hacer es ofenderlo o darle un golpe? ¿O qué otra cosa podrías haber hecho? Bueno, tenemos dos posibilidades. Una que diga, no, pues sí, creo que podría haber hecho otra cosa. Y otra posibilidad es que nos digas, no, sí, pues si a mí me hacen eso, yo lo tengo que hacer, porque además mi papá me dijo que así lo tengo que hacer, ¿no? Y entonces ahí se conjuga este segundo paso de la mayéutica con lo que es el imperativo categórico de Kant, un filósofo del siglo XVIII, y que en la crítica de la razón práctica, en la parte ética de la filosofía kantiana, dice, llega al imperativo categórico, que es como una frase que es la base, según Kant, de la ética, y que dice que obra en cada ocasión como si quisieras que tu manera de obrar, de hacer, fuera una máxima o una ley universal. Actúa en cada caso como quisieras que toda persona actuara en un caso como ese. Entonces, cuando se les dificulta a los niños ver la perspectiva de las implicaciones de su actuar, el maestro, el padre de familia le puede preguntar, ¿tú quisieras que en una condición como esa te parecería bien que todos hicieran lo que tú acabas de hacer? Y entonces el niño, el adolescente o el adulto dice, híjole, no, pues si todos hicieran eso, ¿qué implicaría? ¿No? Y estamos ayudándole a razonar las implicaciones de su ser. Porque recuerden que la teoría de la praxis tiene como propuesta, haz lo que quieres, haz lo que quieres. Y fíjense cómo se lo apliqué en dos casos de mayéutica muy curiosos, porque puse en mi consultorio la frase, haz lo que quieres, haciendo un cuadrito. Y un día un paciente que era abogado, llegó y cuando pasó al consultorio me dice, oye, ¿cómo tienes esa frase ahí? ¿Cómo que haz lo que quieras? Yo soy abogado y sé que no puedo hacer lo que quiero, para todo hay normas. Para todo hay reglas. Dice, por ejemplo, dice a mí me gusta coleccionar obras de arte.
Y a veces llego a mi casa a las 2 o 3 de la mañana y yo ya quisiera poner los cuadros en la pared y entonces hago lo que quiero, empiezo a taladrar a esa hora sin importar molestar a los vecinos, hago lo que quiero. Y entonces apliqué la mayéutica y le dije, ¿y tú quieres molestar a los vecinos? Me dijo, no, yo no quiero molestar a los vecinos. Le dije, pues no hagas lo que no quieres, nada más haz lo que sí quieres. Y obviamente, digo, ahí se ilustra, ¿no? La forma de la mayéutica. Y algo parecido, fíjense, haz lo que quieres, ¿no? No haz lo que quieras, no es cualquier cosa, sino ¿qué quieres? Es decir, ya, razónalo, construye tu deseo y hazlo. Entonces, fíjense que bajé del segundo piso a la planta baja donde está la frase en la sala de espera de la MAPSI y estaba un niño con su tía y la tía me dijo, la paciente estaba en consulta, su mamá estaba en consulta y estaba la tía con el niño encargada de que hiciera la tarea, la sobreresponsabilidad. Y entonces, doctor, pero dicen, ustedes pusieron esa frase ahí y mi sobrinito dice que ahí dice que haga lo que quiere y que él no quiere hacer la tarea, entonces que no la va a hacer. Y pues mañana tiene que llegar a clases con la tarea. Y entonces saludé al niño, hola, ¿cómo te llamas? Digamos, Ramoncito. Y, oye, Ramoncito, ¿y qué? ¿No quieres hacer la tarea o si quieres hacer la tarea? Dice, no, no quiero hacerla. Le dije, ¿y la vas a hacer hoy más tarde? Dijo, no, porque más tarde pues ya llegamos de aquí como a las 7:30, 8 de la noche y luego ya tengo que merendar. Pues más tarde. No, porque luego está mi programa favorito de televisión y lo tengo que ver. Pues más tarde después del programa de televisión. No, porque ya me tengo que dormir, si no mañana no me levanto temprano. Bueno, pues mañana temprano haces la tarea. No, porque ya cuando me levanto nos tenemos que ir rápido a la escuela. Bueno, pues llega sin tarea a la escuela. No, la maestra no le va a parecer que llego sin tarea a la escuela. Le dije, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? Dice, pues yo creo que ya me voy a poner a hacerla ahorita y se puso a hacerla. Pero vean lo que implica razonar, esta actitud y el no descartar, pues, haz lo que quieres, ¿no? Fíjense cómo el principio de libertad nos lleva con la mayéutica a la responsabilidad. Entonces el niño vio las implicaciones de hacer o no hacer la tarea y dijo, la voy a hacer ahorita. Y se puso a hacerla y la tía se quedó sorprendida de que el niño dijo, él dijo que quería hacer la tarea. Entonces, son ejemplos de cómo se aplica la mayéutica. Pero entonces, primer paso, entender bien qué. Segundo, la valoración, que piensen que sí es lo mejor que pueden hacer en una circunstancia como la que se está viviendo, la que se vivió. El tercer paso es muy importante porque encontramos ahí un principio psicológico fundamental. Fíjense que este principio psicológico dice que una persona que propone, una persona que genera una idea, se compromete con ella mucho más de que si la escucha de otros, aunque sean sus papás o sus maestros o los científicos. Entonces encontramos que a través del preguntar, todas las personas y los niños, a pesar incluso de su pensamiento sincrético, proponen cosas razonables. Bueno, si esa no es la mejor forma de actuar en el paso 2, ¿qué propondrías? ¿Qué te gustaría que pasara? Haz lo que quieres, vamos a hacer lo que quieres, que quisieras. La mayor parte de las ocasiones los niños proponen cosas bastante razonables. El adulto, el docente, el padre de familia, pues podría mejorar la propuesta, pero es muy importante que surja la propuesta del niño, porque entonces lo que se va a hacer es lo que el niño quiere que se haga y por lo tanto tiene un compromiso emocional o psicológico con eso que el mismo está proponiendo. Entonces, no hay que adelantarse a proponer, es muy importante que salga la propuesta del niño. Además, es un principio que aplicamos en cuestiones organizacionales. ¿Qué podemos hacer ante esta problemática? Y alguien hace muchos años dijo, pues es que a la MAPSI le falta un video que no tiene de presentación. Entonces, como siempre lo hago y a mucha gente lo conoce de quienes pues han colaborado conmigo en diferentes organizaciones, le dije, ¿y tú puedes ayudarnos haciendo ese video? Y dijo, ¿yo? Pues sí. Y entonces se comprometió
y lo hizo, ¿no? Hizo un videíto en aquella ocasión. Entonces, ese es un secreto muy importante. El que propone entra en un compromiso emocional consigo mismo y con el grupo. Y luego pues viene un cuarto paso que le podríamos llamar mentalización y que en términos coloquiales le llamamos desafío o reto. Es decir, esto que propones no se te irá a olvidar y lo dices ahorita pues, por decirlo y después ya se queda y ya después nos olvidamos de eso. No, sí lo voy a hacerlo, me comprometo. ¿Seguro? No, no. Sí, seguro. Eso es mentalización. Quiere decir que cuando ocurra otra cosa parecida a esa cosa que analizamos, pues ese niño va a tener mayor compromiso porque la mentalización es crear una especie de circuito o predisposición a actuar de una nueva manera ante un determinado tipo de circunstancias. Y esa es una técnica constante de mejoramiento. Desde luego, estos 4 pasos pues son muy fuertes, pero dependiendo de la historia del niño o del adolescente, pudiera ganar la inercia. O sea, al ratito hay un impulso, pero al ratito recae, ¿no? A lo anterior. Se tiene que volver a analizar qué pasó, qué habíamos platicado, cuál es la idea, ¿no? Y entonces se vuelve a renovar el compromiso, se analiza otra vez lo mismo y se llega a un proceso de superación, ¿no? Entonces, esa es en esencia la técnica de la mayéutica basada en todo el pensamiento que habíamos comentado. Una variante de esto es el cuento mayéutico, que se aplica sobre todo en niños pequeños que todavía, digamos, niños menores de 3 años, menores de 4 años por su pensamiento sincrético y sus capacidades verbales, no es a veces tan fácil llevarlos por esta parte discursiva de pregunta-respuesta. Y entonces hacemos un cuento mayéutico o un guiñol mayéutico y se pueden hacer incluso películas. Hay videos que pudieran considerarse mayéuticos, películas, ¿no? Un poquito en lo que hace el Principito cuando visita los diferentes planetas en el cuento del libro del Principito, es una mayéutica, ¿no? Está el alcohólico, está el avaro, ¿no? Y entonces se ve un poco el cuento de Navidad, también es eso, ¿no? Cuando se acercan los diferentes personajes, le plantean diferentes posibles escenarios. Entonces, en el cuento mayéutico se crean 3 o 4 personajes que tengan diferentes actitudes ante un tipo de circunstancia, ¿no? Por ejemplo, un niño que pues, no se quiere tomar su medicina o no, incluso no quiere dejarse inyectar, un niño de 3 o 4 años. Y entonces se le puede contar el cuento inventado, pues, de inyectoncito que no se quería dejar inyectar, estaba enfermo y pues se mantuvo enfermo y se deterioró su salud porque no atendía las instrucciones médicas. En cambio, había otro niño, ¿no? Que le pueden llamar de cualquier manera chistosa, ¿no? Pirroncito, ¿sí? Y Pirroncito, pues como que no se quería dejar inyectar, pero aceptó y lloró cuando lo inyectaron y después ya no quería y medio aceptaba y no aceptaba, pero tuvo un resultado relativamente mejor que el de inyectoncito. Y un tercer niño que se puede llamar Planetoncito, o como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? O Sanito, Gusanito también, ¿verdad? Y entonces ese niño entiende el proceso y sabe para qué sirven las inyecciones, cómo actúan, se le explica con magia, con ilustraciones, cómo actúa la inyección o cualquier otra medicina. Y entonces dice, Planetoncito, sí, pues me va a doler, pero sé que es necesario, o alguna cosa así, y total que se inyecta y pues es el que más pronto sale de la enfermedad, ¿no? Y entonces, como a través del cuento, le estamos planteando al niño que escucha el cuento, con magia, con sorpresa, con matices, ¿verdad? Con imaginación, fantasía, escucha y analiza y a través de eso le ayudamos a pensar los diferentes escenarios y no se le tiene que decir, pues tienes que ser necesariamente como Planetoncito, puede ser como Inyectoncito, como Pirroncito, como Planetoncito. Tú decides cuál es el personaje o la opción que quieres. Entonces un niño puede a través del cuento mayéutico, del guiñol mayéutico, analizar y decidir de mejor manera, ¿no? Entonces eso sobre todo se aplicaría con niños pequeños, pero el cuento mayéutico, incluso el teatro mayéutico, el cine mayéutico, se puede aplicar en todas las edades, incluyendo los adultos, ¿no? Entonces, con esta perspectiva,
podemos inaugurar una nueva civilización de búsqueda de consenso, de integración de perspectivas, de que no haya dogmas. Es un pensamiento antidogmático. Todas las realidades son valiosas y a través de la escucha y de la conjugación dialéctica de las diferentes perspectivas tendremos un nuevo mundo. Y bueno, con eso voy a escucharlos ahora a ustedes para conjugar mi pensamiento con el de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan de esto que estamos hablando el día de hoy? ¿Qué opinas, Rosario? Muchísimas gracias por la interesante conferencia. Bueno, ahí podrías como precisar los pasos, que el primero es como entender bien la valoración, tercer paso para la mayéutica sería proposición y el cuarto. Okay, muy bien. Ok, sí, el primer paso sería entender bien, segundo paso valorización, tercer paso valoración, así, perdón, proponer y cuarto mentalización. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, es correcto. Muy bien. Hay algunos comentarios, algunas preguntas. Nos está pidiendo Dulce María Bazán que si podrías dar bibliografía sobre el tema, por favor. Sí. Cierras tu micrófono. Bueno, pues, bibliografía sobre esto, sobre todo les recomiendo leer a Sócrates. Para entrenarse en mayéutica hay que leer los diálogos socráticos. En particular, les recomiendo el Cratilo, el del lenguaje, y el Teeteto, el de la ciencia, o el conocimiento, ¿no? Y el lenguaje. Pero todos los diálogos socráticos, incluyendo la apología de Sócrates, todos son valiosos para aprender mayéutica y es una fuente de conocimiento muy importante. En segundo lugar, pues lo que ya dije, ¿no? Rousseau, ¿no? Emilio o de la educación, es un libro muy valioso. Poco podríamos pensar en Montessori, sobre todo Montessori tiene una figura un poco controvertida que ponía a los niños a tener una hora de silencio, que es mucho, una hora, pero la idea es que los niños reflexionaran. Y Montessori también adaptó la escuela a las características de los niños, a los deseos de los niños. Aunque era muy disciplinada y eso ha llegado a cuestionarse como una cosa muy autoritaria dentro de una aparente libertad, pero está esta idea, ¿no? Está Freire con la idea del diálogo y la palabra generadora también, todo lo que dice Freire es muy importante, y particularmente les recomendaría yo libros de Piaget, desde el nacimiento de la inteligencia, la formación del símbolo del niño y sobre todo la construcción de lo real en el niño. Y el libro de Piaget también de ¿A dónde va la educación? Y ahí habla del método clínico. Y alguna compilación, porque Piaget habla del método clínico en diferentes obras, y hay en un libro que es sobre Piaget, que es de Ginsburg y Ocker, se explica con claridad lo que es el método clínico, pero bueno, se los acabo yo de explicar. Hay método clínico y método clínico revisado. El método clínico revisado es aquel que incluye no solamente diálogos, sino también objetos que hacen para que los niños, para que los participantes experimenten a ver si lo que piensan es lo que es correcto o no es correcto, a ver si funciona, ¿no? Si algo flota o no flota, dependiendo de cómo lo piensen, ¿no? Si se tira el agua de un vaso al meter un objeto, no se tira, ¿no? Es más alto, menos alto, es la misma cantidad, no es la misma cantidad. Todos estos cuestionamientos que hace Piaget se le llama método clínico revisado al incluir objetos para analizar, ¿sí? Tenemos luego el folleto que está basado en la teoría de la praxis, que es cómo educar a los niños para la sociedad del afecto. Cómo educar a los niños es un folleto y ahí se explican estos 4 pasos de la mayéutica, entre otros 9 puntos que son necesarios para un nuevo estilo de educación, pero que hoy nos centramos en el punto 9 y 10 de ese folleto. Son 10 puntos, que es la mayéutica y el guiñol mayéutico. Pues básicamente esa sería la bibliografía y si quieren profundizar, pues meterse a epistemología y conceptos básicos de la teoría de la praxis para entender esto de
la realidad, ¿no? La ciencia, el conocimiento y la necesidad del antidogmatismo que es necesario para un cambio civilizatorio. Implica una revolución social, una revolución familiar, el hecho de que no haya una sola verdad y que todos los puntos de vista puedan conjugarse, ¿no? Esa es la esencia de la dialéctica, es ese. Bien. Hegel, por supuesto, porque ya son palabras mayores, ¿no? La fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica y la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel. Nietzsche, sin duda, también, en Humano demasiado humano y en Ecce Homo, bueno, en Humano demasiado humano y en Más allá del bien y del mal, sería también una ilustración de esto que estamos, así hablaba Zaratustra también. Entonces Nietzsche, aunque él nunca usó la palabra dialéctica y quizás hasta la pudiera haber rechazado porque rechazaba lo social, lo masivo, lo colectivo, era centrado en el individuo, pero sin duda tenía un sentido histórico dialéctico Nietzsche. Gramsci también, el papel de los intelectuales, ¿no? También Gramsci, la cultura, todo eso es muy valioso. Entonces hay muchísima bibliografía, pero la teoría de la praxis elaborada por mí lo ha ido como concretizando un poco más. Muchas gracias. Sí, hay comentarios en Facebook. Lupita Chu comenta, excelente tema, bases para el ejercicio de nuestra profesión. Estefi Huerta, excelente tema. Gina Ramírez también dice que excelente tema. Laura Olmos, gracias por este tema. Elena Galindo, gracias, excelente tema. Buenas noches. Dice Nelly Banda que me está apoyando mucho en comprender temas que no había alcanzado a aterrizar hasta este momento. Eloísa Lara, sí es verdad, cada quien tiene su verdad. Bueno, no es que cada quien tenga su verdad, sino que hay perspectivas, tienes cierta lógica, cierta percepción. La verdad solamente es posible como conjugación. La verdad, lo decía Gramsci, lo decía Heberto Castillo, también la verdad es colectiva. La verdad es la integración de todos los puntos de vista históricamente posibles. Y esa es la realidad. Porque ahí sí, podríamos decir que el verdadero rey es la colectividad, es el pueblo. Entonces, el aprender a dialogar y a conjugar las diferentes perspectivas, esa es la realidad histórica, pero el cerrarse el dogmatismo es lo negativo, ¿no? Y eso es característico de las sociedades donde unos dominan y los otros son dominados. Desde el esclavismo hasta el capitalismo, va a haber alguien que tiene una verdad que le impone a los demás. La nueva etapa, la sociedad del afecto, es donde no se impone. Escuchamos y conjugamos y todo es relevante. Imagínense esto entre padres e hijos, donde los niños tienen un punto de vista tan relevante como hay una película de la Yugoslavia que se llamaba debiera haber pijamas, una cosa así se llama, tiene un nombre chistoso, pero donde los padres y los hijos y la madre hacen una asamblea y opinan, ¿no? Sobre lo que debe ser la vida familiar y el manejo del presupuesto y lo que le corresponde. Y se da esta conjugación bonita ahí, Yugoslavia como sociedad, a pesar de que finalmente terminó en una balcanización, pero el ejercicio que tuvieron los yugoslavos previo a esa balcanización, desde el punto de vista de filosofía social, que en este sentido fue muy interesante, ¿no? Entonces, es esta especie de asamblea, era curioso porque hasta levantaban un acta de la asamblea de familiar, ¿no? Y y pues no tenemos que llevar a una formalización, pero sí a la idea de que todos los puntos de vista son valiosos y se pueden conjugar. Gracias. ¿Qué papel juega? Bueno, ahorita le damos la palabra a Rosy. ¿Qué papel juega la conciliación o la negociación en este proceso de integración que llamas de la dialéctica? Sí, son preguntas muy buenas, ¿no? La negociación parece como que los dos ceden, ¿no? Las dos o más partes ceden. Una negociación, oye, pues yo quería 60 y tú querías también 60, bueno, 50 y 50, pero ya perdieron los dos. Y eso no es el consenso, es negociación, pero no es la mejor forma de negociación cuando los dos pierden. Ninguno de los dos. El reto de la
conjugación más que conciliación es que los dos ganen, o que las partes ganen, que se sientan no solamente pues que más o menos quedó, sino que quedó y además quedó mejor de como esperaban. Bajo la idea de que la síntesis, la creatividad, lo heurístico, las posibilidades pueden remontar incluso las expectativas de las partes al percibir, porque se enriquece con el punto de vista del otro y al tener un punto de vista más acabado hay más potencialidad. Conciliación y mediación son conceptos cercanos, ¿no? Conciliar, pues quiere decir, pues acoplar, bajar un poquito las ideas tensionantes, ver los puntos de afinidad y que no haya problema. Conciliar es que no haya problema, que más o menos se acoplen, pero no implica esta parte heurística de crear algo de mayor potencialidad. Y la mediación es un ejercicio interesante que pudiera tener que ver algo con esto, porque la mediación implica la intervención de una tercera persona que no tiene una predisposición muy marcada hacia un punto de vista o hacia el otro, y entonces se escucha a cada uno y los actores iniciales, los que están en contraposición, pues le meten mucha pasión y pueden decir palabras altisonantes o decir cosas hirientes, y entonces el mediador es alguien que se capacita, se entrena para quitar la parte hiriente de lo que puede decir una parte, digamos, una esposa enojada, un esposo enojado, divorciándose, y entonces le quita la parte hiriente, pero mantiene la esencia del punto de lo que propone o de lo que quiere, igual de la otra parte, y les ayuda a no entrar en conflicto fácilmente y a aceptar. Entonces el mediador es un arte de evitar un mayor conflicto, que es lo que debiéramos hacer nosotros con los rusos y los ucranianos desde América Latina. Mediar entre ellos y llegar, porque ellos es difícil que se entiendan, y que si Estados Unidos le echa más leña a la hoguera, pues menos se van a entender, ¿no? Entonces necesitan mediadores, y ahí los latinoamericanos deberíamos ser los especialistas en mediación por nuestra capacidad de conjugar puntos de vista. Por eso esta teoría surge en América Latina, porque nosotros tenemos tanto la herencia ancestral de los pueblos originarios de Mesoamérica como la influencia europea que está en nuestra sangre, en nuestra cultura. Entonces estamos históricamente un poco más preparados, decía Vasconcelos, para conjugar. Como es el mestizaje, es el símbolo de la conjugación. No es el pegosteo, no es que seas la mitad, digamos, europeo y la mitad de pueblo originario. Eres la integración, la síntesis, y esa es la dialéctica, la conjugación, ¿no? El mestizaje, pudiéramos decir. La hibridación no queda tan claro, es el mestizaje, la integración coherente. Entonces, esa sería la diferencia con conciliación, negociación y mediación, ¿no? La negociación, imagínense una negociación genética, pues un poquito más de tal característica y otro poquito, y podría salir ahí una especie de Frankenstein. No, es la integración, es una unidad armónica, nueva, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Adelante, Rosy. Hola, muy buenas noches a todos. Ha sido una conferencia muy, muy completa siempre. ¿Sí se escucha? Adelante, Rosy. ¿Sí me logran escuchar ahí? Sí, ya te Sí, escucho. muy buenas noches a todos, y otra vez excelente conferencia del doctor Marcos, siempre llevándonos en el aprendizaje histórico y bueno, tantos conceptos. Pues escuchando la sesión, la plática, como mamá, yo tengo una pregunta. Me ha gustado mucho esta parte de llevar a los niños al tema de haz lo que quieres, llevarlos a este análisis, a esta reflexión, a decidir sobre el mejor escenario, como lo comentaba el doctor. Mi pregunta es, ¿cómo irlos llevando a ese escenario en un marco de cuidado, ¿no? En un acompañamiento de atención, sin caer en esa sobreresponsabilidad como papás? Porque cuando están chiquitos, 7, 8 años tal vez, es como más fácil platicar con ellos en esas preguntas, platicar acerca sobre sus fantasías y cómo ven la realidad de lo que es la familia.
Y también me doy cuenta que con los adolescentes resulta un poco más complicado dirigir estas preguntas. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo llevarlos en este haz lo que quieres, pero con una atención y con un cuidado un tanto libre sin caer en la sobreresponsabilidad? Gracias. Sí, pues es una excelente pregunta de Rosy. Muchas gracias, Rosy. Hay dos excepciones, hay una excepción, ¿no? De la secuencia. Si un niño de 2, 3 o 4 años se quiere cruzar la calle de una avenida y ya va corriendo para cruzar si están pasando los coches, pues no aplicas ahí la mayéutica primero, la aplicas después. Primero lo tomas y le dices, no puedes pasar. O si trae una arma punzocortante, digamos un picayelo o un cuchillo filoso, lo trae en las manos y está jugando, no empieces aplicando la mayéutica. Primero le quitas el cuchillo, ¿no? O si está en un borde de una ventana, de una azotea, no apliques de inicio la mayéutica, entonces la mayéutica se hace después. ¿Sí? Incluso se puede experimentar un poco, ¿no? De cómo se puede caer el filo del cuchillo, lo que puede pasar si pasan los coches, para que los niños aprendan a fijarse y a cuidarse. Entonces, solamente cuando hay un inminente peligro, la secuencia se hace al revés, o sea, no se aplica de inmediato la mayéutica. Pero fuera de eso, se puede, sobre todo lo ideal es aplicarlo desde muy pequeños los niños, entonces se acostumbran a también ellos ser receptivos y a este diálogo reflexivo. Cuando hay actitudes, hay inercias, sobre todo en los adolescentes y en algunos niños que tienen, pues, que han sido golpeados o que han sido muy maltratados o un padre que ha sido muy rígido y de repente viene a esta charla y dice, oye, pues sí he sido muy rígido y ahora voy a preguntar, es posible que no de inmediato pues pueda tener resultados porque hay una inercia y en algunos casos es de tal magnitud la inercia que ya hay tal conflictividad, así como decíamos lo de la mediación, ya están en tal conflictividad padres e hijos, pues que lo que se recomienda es que no sea el padre o la madre conflictuada ya con su hijo, con que hay resentimiento, los que inicien el proceso de mayéutica, sino que puedan ser ayudados pues, por un psicólogo, ¿no? Que pueda entrar en empatía con el joven, en empatía con los padres. Y tenemos técnicas en el consultorio para encontrar ese cambio de actitud de ser más receptivos. Por ejemplo, tenemos una técnica que se llama la técnica de Ariadas, que la aplicamos muchas veces para ayudar a una pareja a que mejore su situación, pues está en conflicto, a cómo salir adelante, y que se puede aplicar esta técnica de diadas también entre padres e hijos, e incluso entre hermanos. Y en esta técnica de diadas, aparte de entender el punto de vista de cada uno por separado, para ir hacia una posible integración y mediación, el psicólogo primero permite que se exprese cada uno de los participantes, digamos, en una situación de conflicto, lo escucha, lo entiende, ¿verdad? Le hace que hay una empatía, hay un rapport, ¿verdad? De profesional, sí, ya entendí cómo es tu lógica, aunque sea muy contrapuesta a la lógica de la otra parte. Y luego, en lugar de ponerlos a juntarlos y ponerlos a que se digan sus verdades, que sería totalmente contraproducente, generamos primero un preámbulo emocional positivo, se podría decir, ¿no? Es decir, hacemos un recorrido histórico sobre lo agradable que han tenido una persona en relación con la otra. Pensemos en la pareja, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo decidieron vivir juntos, los mejores momentos, y hacemos lo que llamamos degustación narrativa o trance narrativo. ¿Qué es esto de la degustación narrativa? ¿Cómo se conocieron? No, pues es que íbamos en la prepa, íbamos en el mismo salón. Hasta ahí la respuesta escueta o primera. Pero entonces el psicólogo, o ustedes lo pueden hacer, cuéntanos cómo fue, qué pensaste cuando la viste, cuando lo viste, qué sentiste. Y entonces vamos generando una especie de rememoración y de llevar al presente una serie de emociones que estuvieron a lo largo de la historia, ¿no? Después cómo se hicieron novios, el primer momento de su noviazgo, los mejores momentos del noviazgo, etcétera. Y entonces vamos creando un clima emocional que ayuda mucho
cuando se trata de ver ahora que no que te parece mal de la otra persona, sino que le propones. ¿Qué te gustaría que cambiara? Y entonces dice, pues que no me grite, que no me hable con ofensas. Y entonces el psicólogo dice, ¿y entonces cómo quieres que te hable? O sea, lo llevamos a positivo. No, pues quiero que me hable respetuosamente, con palabras, cordiales, ¿no? A ver, pongo un ejemplo. Y entonces, bueno, que si yo llego, digamos, un poquito más tarde de lo que habíamos quedado, pues que no inmediatamente me empiece a reclamar, sino que me pregunte qué pasó, para que aplique la mayéutica. Ah, bueno. Y ya que lo tenemos muy claro, le preguntamos a la otra persona que ya escuchó toda la parte positiva, agradable, que ya tiene un clima emocional, una perspectiva distinta, le decimos, oye, ¿podrías intentar de aquí a la próxima sesión, como dicen los alcohólicos anónimos, solo por hoy, pero nosotros decimos solo por esta semana o por esta quincena? ¿Podrías tener este cambio de actitud hacia el que te propone tu pareja? Y entonces lo que encontramos en una altísima proporción es que la gente dice, lo voy a intentar. A veces dicen, sí, lo voy a hacer si ella o si él hace tal cosa. Y lo que le decimos nosotros mayéuticamente, no, si él, aunque ella no hiciera o él no hiciera eso, tú podrías intentarlo por tu propia cuenta. Pues sí, lo voy a intentar. Bueno, pues muy bien, lo anotamos para que quede por escrito y te lo damos por escrito. Y luego lo recíproco, ¿no? Entonces generan ya una actitud nueva, un proceso nuevo, y eso es lo que se requiere hacer en casos donde hay mucha conflictividad, donde no es tan fácil pues entrar por parte de los padres a un diálogo mayéutico, pero el hecho de conocer esta técnica mayéutica ayuda muchísimo y va a haber, hay un proceso matemático, ¿no? Entre más historia haya de resentimiento y de conflicto, pues no va a ser tan fácil que inmediatamente entre a una actitud razonable. Entre menos historia de conflicto y de resentimiento, va a ser un poco más fácil. Y para eso estamos los terapeutas, para trabajar con aquellas partes donde la situación es un poco más delicada. Bueno, Rosario le cayó un poquito la conexión, entonces me pide que yo lea dice Nelly Banda. Determinar la responsabilidad de sus propias decisiones en niños y niñas es importante. Me hace recordar cuando un niño o una niña se cae y le dicen que le pegue al piso, sí, pues es absurdo. Cediendo toda la responsabilidad a algo que no tiene la posibilidad de hacerle realmente daño, ¿no? De forma intencional. Y crecen con esa perspectiva como modo de resolver siempre las situaciones que les presentan dificultad. Siempre es como el otro, pero no solamente es el otro, sino que es también el golpear como forma de resolver. Y obviamente pegarle al piso o a la escoba o a algo no es una actitud recomendable. Entonces tiene toda la razón. En este caso se llama Joseph Martínez. No, Nelly Banda. Nelly Banda tiene toda la razón de que no debe ser. Hay dos efectos. Por una parte, culpar a otra cosa y no asumir la propia responsabilidad, la resiliencia, el levantarse, y por otra parte, al culpar, pegar, ¿no? Como si eso fuera una forma de resolver cosas. Adiós. Dani de la C, un gusto escucharlo, doctor Murrieta. Fui su alumna en FESI y agradezco mucho lo compartido. Un abrazo. Es Dani de la C, algo así. Joseph Martínez, ¿puede relacionarse el método socrático de PR al explorar la verdad última o final desde la propuesta de Lacan? De los registros de especular, imaginario, real y realidad, y lo que proponía Freud de la cosa pensada, la cosa fuera del pensamiento, la cosa que se puede tocar. Esas preguntas pues tienen su fondo. Esta idea de lo imaginario, lo real y lo simbólico en Lacan distinguen lo subjetivo o lo simbólico de lo real. En teoría de la praxis, lo imaginario y lo simbólico son tan reales como lo que puedes tocar.
Entonces, lo que pasa en tu, digamos, si tú te imaginas un barco, es tan real que te estás imaginando un barco como que estás sentado en una silla o que estás caminando o que está prendida la luz. Es real, la imaginación es real. Es lo que tú estás viviendo. Te estás imaginando tal cosa. Imaginen en este momento un barco, pues es una verdad que están imaginando un barco. ¿Están sentados en una silla? Pues probablemente sí, también. Es decir, no estoy de acuerdo con esta distinción, este dualismo, o en este caso de Lacan, el trialismo, ¿no? De lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lo imaginario es real, lo real es imaginario también porque tiene una construcción cultural y lo simbólico está en lo real y está en lo imaginario. No podemos hacer esa disociación. Y Freud pues también cae en ese esquema equivocado de pensar que hay un mundo interno, subjetivo, que es irreal, ¿no? Los sueños son irreales y la realidad externa parece ser la real, pero los sueños también son reales. También se vivencian. De hecho, tengo por ahí un artículo es el de, se llama Subjetividad y Praxis, la diversidad de los contextos, que donde se explica todo esto. Está el capítulo 3 del tomo 1 de Teoría de la Praxis. Y ahí digo esta frase, ¿no? Lo más subjetivo en realidad es lo más objetivo. Y lo aparentemente más objetivo en realidad es lo más subjetivo. ¿Por qué? Porque aquello que se considera subjetivo, que son, digamos, la imaginación o las emociones, eso no tiene mucha controversia. Si alguien está sintiendo alegría o tristeza o dolor, está sintiendo dolor y no hay muchos observadores, solamente lo observa el que está sintiendo dolor y pues es real que está sintiendo dolor y no hay. En cambio, en la medida en que lo cuenta una tercera persona o se refiere a un objeto cualquiera, como puede ser una mesa, entran muchas perspectivas. Entonces, aquello que parece real, ocurre que eso que parece real está sujeto a muchos puntos de vista y por lo tanto tiene relatividad dependiendo del punto de vista. Una mesa, si ustedes hipotéticamente creciéramos 1000 veces nuestro tamaño, pues deja de ser mesa. Y así cualquier objeto con alguna variación del contexto deja de ser lo que es. En cambio, la imaginación y aquello que se considera subjetivo, pues es lo que es y no tiene controversia, porque solamente tiene el observador que lo está sintiendo. Y no hay otra perspectiva más que la propia del que lo está sintiendo. Entonces, lo más objetivo es lo más subjetivo y lo más subjetivo, y lo que se considera subjetivo es lo más subjetivo. Pues. Se quitaron los comentarios al salirme, pero dice Anaí Martínez, un gusto escucharlo y conocerlo. Doctor Marco, excelentes ejemplos. Betty Calderón, doctor Murrieta, un placer escucharle. Pero ya se me desaparecieron los comentarios, sí, del chat y los que estaban, sí había, porque Betty comenta de 22 y 27 años el individuo, pero no. ¿Quieres comentarlo, Betty? Sí. Sí, dice Betty Calderón, cuando hay conflictos, ¿qué se puede hacer en una pareja joven de 22 años y 27 años? El individuo, dice, y la individua, o los dos individuos, puede ser, o las dos individuos. Bueno, es lo que decíamos, depende de la magnitud del conflicto. Para conflictos, pues no demasiado extremos, quizá esta charla les ayude bastante. Para conflictos más extremos se necesita el mediador y más que el mediador se necesita el psicoterapeuta. Esto que decíamos de la técnica de Diadas, para poder primero crear un clima de recuerdo, de poner diferentes sensaciones en su pensamiento, en su imaginación, en su sensación corporal y entonces cambiar con eso la perspectiva desde lo cual podemos analizar pues algunas cosas que podrían ser conflictivas y esas cosas conflictivas se analizan en términos favorables, positivos, y esa es una técnica muy productiva, la técnica de Diadas, que obviamente se puede aplicar más de una vez con algunas matices para darle un proceso. De hecho, ya en la segunda sesión, esta técnica de Diadas se aplica de inicio, después de escuchar las versiones de cada quien, a veces en la primera sesión o en la segunda sesión se aplica la técnica de Diadas. Pero ya en la tercera, si se aplicó en la primera, en la segunda, y si se aplicó en la segunda, en la tercera sesión,
Lo primero que le preguntamos a todos los pacientes no es cómo estuvo su problema, sino qué ha habido de agradable entre la sesión anterior y esta. Porque hay que crear esa sensación, ese estado de ánimo proclive a cambiar el punto de vista. Pero no basta con, recuerden, no basta con preguntar qué hubo de agradable. No, pues que fui a un paseo el domingo con mi familia. Hasta ahí, pues es muy leve, pero si le decimos, cuéntame dónde fueron. No, pues que fuimos a Malinal, que estuvo muy bonito, es un pueblito muy bonito, y que caminamos, tomamos un helado que estaba riquísimo, y entonces conforme van narrando, ¿y de qué sabor era el helado? No, pues yo me comí uno de mamey, y entonces cuando dice me comí uno de mamey, en ese momento, pues sus glándulas salivales vuelven a segregar cierta saliva, su corazón late de otra manera, sus hormonas, y entonces empiezas a crear otro clima, por eso se llama degustación narrativa para entonces crear, ¿no? Ya se generó endorfina, se generó dopamina, ya se generó serotonina, ya hay oxitocina y entonces con esas sustancias ahora sí, ¿qué fue lo más desagradable que vivieron en este periodo? Y entonces ahí se empieza la mediación y la mayéutica para ver qué podemos hacer y la asesoría también, qué podemos hacer para prevenir y en su caso afrontar las cosas desagradables de forma más eficaz. Y entonces los psicólogos, aparte de hacer la mayéutica, tenemos herramientas para poderles ofrecer a los pacientes para afrontar situaciones que les han estado causando conflicto, pero no se trabaja con muchas cosas conflictivas porque también abruma. Se trabaja solamente con una de preferencia, excepcionalmente dos, lo más conflictivo para que tengamos herramientas y energía para afrontar eso más conflictivo y entonces si se afronta con eficacia la siguiente vez y ese es el proceso dialéctico de la psicoterapia de la praxis. Gracias. Podríamos decir que la mayéutica es un proceso que tiene implicaciones afectivas, también implicaciones cognitivas y que tendría que iniciar en el aprender a escuchar, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, pienso en padres e hijos. Si no aprende, si el padre no sabe escuchar, pues no puede iniciar un proceso mayéutico. Sí, esa es la diferencia, digamos, con Sócrates. Sócrates es cognoscitivista. Es decir, él pensaba Sócrates que la maldad, la criminalidad surgía de un conocimiento, de la ignorancia. De tal manera que, de acuerdo a Sócrates, se le explicaba al ignorante la verdad, porque recuerden que Sócrates implica un dogmatismo de fondo, las ideas son innatas y hay una sola verdad. Y la teoría de la praxis dice, no, hay muchas perspectivas y la verdad es integrativa. Entonces, según Sócrates, si al que hace mal, al que actúa mal, se le explica y se le devela lo que es la realidad, pues deja de actuar mal. Porque el que hace mal lo hace por ignorancia. Dice, si supiera que eso que está haciendo mal en realidad le hace mal a él, más mal a él que a los otros, dejaría de hacerlo. Como cuando te explican que el rencor, al que más le hace daño es al rencoroso, más que al que se le dirige el rencor. Pero la experiencia y el análisis histórico y psicológico clínico te hace ver que el rencoroso, aunque se lo explique, sigue sintiendo rencor. Entonces no es un problema solamente cognoscitivo, ¿no? Por eso, bien dices tú, Rosario, es un proceso en la mayéutica del siglo XXI, teoría de la praxis, es un proceso integral, afectivo, cognoscitivo y sobre todo también de actuación, ¿no? En la medida, un poquito lo que decíamos del método clínico revisado, pero no solamente con objetos, como diría Piaget, sino con las interacciones sociales y entonces es un proceso no individualista, no ensimismado, sino que en la medida en que voy sintiendo que me entiendo mejor con mi mamá, con mi hijo, con mi hermano, con mi esposa, con mi esposo, en esa medida también yo voy teniendo otro talante emocional que me permite visualizar mejores posibilidades. Entonces no basta con una especie de ejercicio cognoscitivista y ya, y por eso no es de una sola vez, esta es una mayéutica integral con sentido histórico e interactivo con el medio ambiente, con la naturaleza y con la comunidad, con la familia, con todos, ¿no? Gracias. Mari Rubio nos saluda desde Chalco, Estado de México. Muchos saludos.
May Gutiérrez, muchas gracias por compartir sus conocimientos, un tema muy interesante. Estrellita García, gracias por la forma de la explicación, es muy bueno seguir aprendiendo. Una psicóloga Domínguez, gracias por el tema tan importante. Y saludos, maestro Marco, un fuerte abrazo desde el DIP de Huixquilucan. Grace, excelente tema. Joseph Martínez, entonces en el proceso psicoterapéutico tenemos que desarrollar el arte de conversar y el arte de escuchar para que no se vuelva un monólogo el discurso del paciente. Para que no se vuelva un monólogo el discurso del paciente. Pregunta. Sí, es muy buena pregunta también, porque sí, los psicólogos tenemos como obligación profesional, no obligación, no, como vocación profesional el ser personas que escuchan, que captan. Decimos que más del 50% de un proceso psicoterapéutico es que el paciente se sienta captado, comprendido. Si se siente captado y comprendido por el terapeuta, ya llevamos más del 50% del proceso. Entonces sí tenemos que escuchar y usamos la mayéutica y la asesoría. Recuerden la diferencia entre Piaget y Vygotsky, porque Piaget decía que solo preguntar y Vygotsky dijo que era la articulación entre preguntar y también transmitir. Entonces los psicólogos ofrecemos también conceptos, alternativas y tenemos técnicas para ayudar a la gente y no solamente preguntarle y preguntarle y preguntarle, ¿no? Sino hay formas para propiciar los fenómenos psicológicos, como esto que decimos de la técnica de Viadas, ¿no? Esto del recorrido de lo agradable, pues es una técnica, ¿no? Si no nada más le preguntaríamos cualquier cosa, ¿no? Entonces la mayéutica, algo que hay que subrayar es que no es arbitraria o casuística, es una lógica que Sócrates la hacía en el sentido cognoscitivo para preguntar cosas pertinentes que se desprendían de lo que decía el paciente. Una de las principios también de la mayéutica es no asumir que el paciente ha dicho cosas que no ha dicho. Todo lo que le preguntamos tiene que ver con lo que sí ha dicho cuando aplicamos mayéutica. Sin embargo, en algunos momentos podemos decir, bueno, ya entendí, ahora sí, ya propusiste, y mira, te puedo dar un tip, una asesoría para redondear lo que tú estás pensando o para abrir un punto de referencia que quizá no estaba dentro de tu historia y que por la experiencia que tiene el psicoterapeuta puede dar un punto de referencia como esto que estamos diciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, si les cuentas la anécdota esta del niño que no quería hacer la tarea, pues entonces dicen, interesante. Y si nada más preguntaras y nunca contaras la anécdota, pues entonces lo tendrías, esa sería la limitación de Piaget, siempre puro preguntar y preguntar. Y no, dice Vygotsky, también hay que poner experiencias, también hay que transmitir, como esa anécdota del niño que no quería hacer la tarea. Entonces eso les ayuda a construir su propio proceso. Entonces la mayéutica implica atenerse estrictamente a lo que dice el paciente o la persona o el niño y no suponer o tratar de no rebasar lo que estrictamente dijo. En la medida en que el que está aplicando la mayéutica prejuzga, ya le está suponiendo cosas que la persona que está siendo, digamos, objeto de la mayéutica, que se le está aplicando la mayéutica, no ha dicho, y entonces el que quiere aplicarla dice, o sea que tú lo que quieres es salirte con la tuya, o tú lo que quieres es presionarme. No quiero presionarte, pues yo creo que sí me quieres presionar, o lo que sea así. Eso ya es fuera de la mayéutica y implica prejuzgar, implica dogmatismo, implica otra vez que alguien gane, alguien pierda y no la conjugación. Gracias. ¿Cómo aplicar la mayéutica con los adolescentes? Que son un tema muy, muy especial, ¿no? O si te encuentras a niños como Gael que dice, ya no me preguntes, ya no más preguntas. Sí, pues decíamos hace un rato que los adolescentes, muchas veces ya la adolescencia es como explota en proporción a los conflictos acumulados durante la infancia. Entonces, si un niño ha sido muy maltratado durante la infancia, pues espérense una adolescencia bastante conflictiva.
Entonces, la adolescencia es esta ruptura con la infancia, esta ruptura de confianza con los padres, esta lejanía, desgraciadamente, para poder pasar a a un nuevo grupo primario, y esto de que no es niño ni es adulto, es adolescente, que no es un rol que tenga claridad que le corresponde. Ya no es niño, no puede ser como niño, pero tampoco puede ser como adulto. Entonces, por eso la adolescencia es muy vulnerable psicológicamente, y se acumulan resentimientos, y no es fácil abrir la caparazón, la concha, ¿no? En que se encierran los adolescentes. Su mundo aparte no es fácil de abrir. Por eso, a veces, cuando es muy conflictivo, se necesita la intervención, pues, de alguien como externo, que debe ser el terapeuta. Podría ser quizá algún buen maestro, que sea cercano, que se pueda comunicar, pero que no esté con esta historia que a veces ya se acumuló, conflictiva con los padres. Y entonces a veces se les dificulta más a los padres. Sin embargo, el hecho de que tengan estos conocimientos y asesoría con psicólogos les puede ayudar a abrir esa caparazón, esa concha que hacen los adolescentes, les puede ayudar. Ayer tuve sesión terapéutica con un adolescente y su papá, y entonces el papá dice, no, es que yo quiero que mi hijo me tenga más confianza. Y entonces le pregunté, pues, ¿como qué confianza le gustaría? No, pues de todo. Le dice, yo quisiera que me hablara más de su escuela. Le dije, de sus parejas, de su novia? Sí, también, ¿no? Y total que lo fui llevando así mayéuticamente, y le pregunté, bueno, y supongamos que creo que no, porque su hijo, pues es una persona muy responsable, y así es, y además se lo fortalezco diciendo que es muy responsable. Pero supongamos que llega y le dice que su novia se embarazó. ¿Cómo reaccionaría usted? Mi papá, pues, se quedó así. Dijo, no, pues lo primero, tranquilo, tendríamos que hablar con su mamá. Y yo intervine y le dije, pero ¿no sería primero la confianza? Porque si usted va y le dice a la mamá, a lo mejor ya no está teniendo la confianza que el adolescente quiere con usted. Me dijo, no, sí, sí, entonces, pues yo primero analizaría y vería la mejor opción, lo que significa y todo eso. Y el adolescente, que estaba ahí a un lado, como incrédulo de que su papá estuviera diciendo que podría mantener la calma a pesar de una cosa tan difícil como que es un muchacho de 19 años, como que tuviera un embarazo, ¿no? A esa edad, con todo lo que implica. Entonces, pero fue una forma de que ahí empezaron a tener una posibilidad de confianza que no han tenido, ¿no? Y entonces, ya este joven, pues tiene la sensación de que su papá, ante algunas informaciones que le dé, no va a reaccionar tan abruptamente. Y es que muchos padres no saben cómo hacer, por eso es tan importante esta escuela para padres, porque no saben y piensan que si se enojan eso es lo más conveniente para que los muchachos reaccionen positivamente. Por eso se necesita toda una tecnología como esta que estamos hablando, para poder ayudar a que haya mejores resultados. Entonces, sí, y los niños que dicen, pues sí, a veces se abusa de la mayéutica, y entonces ya todo puro es pregunta y pregunta y pregunta, y los niños, ya otra vez ya vas a empezar con tus preguntas. Entonces, por eso en la mayéutica, pues sí se tiene que dosificar, se tiene que variar, no siempre hacer exactamente, a ver, ¿y qué te parece lo que estás haciendo, no? ¿Te gustaría que todos, entonces se aprenden los niños y ya se vuelven monótonos? Entonces, un reto de la mayéutica es que se atenga, y que tiene que ver con esta actitud de comprensión, de confianza, de que te entiendo, de que te capto, y no solamente te pregunto como si fuera un cuestionario de barandilla. A ver, ¿qué pasó? Y pones un rostro seco o poco amable, ¿no? Y, ajá, y eso pasó. Y ahora, la segunda parte, a ver, ¿cómo lo valoras? Quisieras que todo el mundo fuera así como... Entonces, esta parte no cálida, no integrativa, pues obviamente es contraproducente. Sí, sí, aquí caben, por ejemplo, los silencios entre una pregunta y otra, esperar, la actitud también, mirar a los ojos, ¿no? La actitud, posición corporal también puede ser importante. Y esto del reconocimiento también, el hecho de que los padres jueguen con sus hijos, que platiquen de otras cosas, que se interesen. Por ejemplo, algo que trabajamos mucho es que los padres y los hijos escuchen música, los padres de sus hijos, que aunque no les guste, que opinen, incluso que se metan un poco a los videojuegos,
o al Facebook, que le intenten, aunque se les dificulte, pero que no lo pongan como barrera. Hay que romper esa barrera tajante. Y entonces, dentro de ese clima, la mayéutica tiene una mayor posibilidad que si no hay ese clima. Si bien, como comentas, no es oportuno, no es prudente abusar de la pregunta, pero sí habría algunas preguntas que nos pueda sugerir, que pudieran como abrir el diálogo, la comunicación. Sí, sobre todo es muy importante lo que decimos en Tecnología del Amor, la narrativa de vida, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿no? ¿Qué te dijeron y qué hizo? Interesarse sinceramente en lo que pasó. De hecho, criticamos mucho cuando solamente los papás dicen, ¿cómo te fue en la escuela, hijo? Bien, mamá, bien, papá. Ah, bueno. ¿Ya hiciste la tarea? Sí. Ah, bueno. O si dicen que no, ponte a hacerla, pero no se interesan en qué te dejaron tarea y cómo es y qué vas a hacer o qué pasó en la escuela, tu compañerito, tu compañero Rubén o como se llame, qué pasó y su papá ya está mejor o siempre van a ir al museo, o sea, meterse al contenido de la vida es lo que llamamos intimidad por deadas y la cercanía en la narrativa detallada y no solamente superficial. Es el Pues la mayéutica tendría que tener un contexto de juego padres-hijos, de intimidad padres-hijos, de cercanía, de narrativa, y dentro de eso un diálogo razonable, inclusive no siempre querer llegar a una conclusión, y además tiene que delegarse la responsabilidad al joven bajo el principio de haz lo que quieres, bueno, haz lo que quieres y atente a las consecuencias. Yo no voy a robar tu responsabilidad, no voy a hacer, y sobre todo en la medida que va creciendo un niño, un joven, pues tú sabes, yo te oriento, yo te asesoro, yo te ayudo, yo te apoyo, pero yo no voy a encargar de todo lo que a ti te corresponde. En la medida en que el padre roba la responsabilidad del niño, pues le hace mucho daño, y si es sobre responsable, aunque aplique la mayéutica, no va a tener buenos resultados, ¿no? Muchas gracias. Pichon Rivière, pues, es el autor del grupo operativo. El grupo operativo y Pichon Rivière, argentino, tiene una base psicoanalítica. Vamos a contestar rápidamente. Entonces, Pichon Rivière tiene un origen conceptual, una base psicoanalítica. Entonces, Pichon Rivière construyó el concepto de grupo operativo. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, sí. El grupo operativo. Y entonces, en el grupo operativo, el conductor del grupo operativo, el coordinador del grupo operativo, actúa como psicoanalista del grupo. Y cada una de las cosas que pasan en el grupo son interpretadas por el psicoanalista del grupo, incluyendo el silencio. Y se considera que lo que dicen lo que dice un participante del grupo en muchas ocasiones es una portavocía, es decir, dice lo que el grupo quisiera decir, como ya estamos cansados o quisiéramos esto. Y entonces en el grupo operativo hay una autoestructuración, pero en este caso no solamente es mayéutico, se hace preguntas, pero recuerden que el psicoanálisis hace hermenéutica, hace interpretación. Entonces dice el coordinador, me parece que el grupo en este momento está teniendo temor de expresarse por tal o cual razón. Y entonces el grupo aclara que sí o que no, pero mete hipótesis.
Y la mayéutica no mete hipótesis, la mayéutica escucha y de lo que dice, de lo que expresa con claridad el interlocutor, sobre eso se basa, no mete, acuérdense que es muy cuidadosa la mayéutica para no sobreinterpretar, para no interpretar. Y uno de los riesgos del psicoanálisis es o sobreinterpretar o generar hipótesis a veces certeras, pero que hacen consciente, dicen los psicoanalistas, lo que inconscientemente está pasando en un paciente. Entonces es una técnica hermenéutica que no es estrictamente mayéutica porque interpreta. Y la mayéutica pretende basarse en lo que expresa la otra persona con mucha precisión. También podría decirse que el psicoanálisis intenta hacer esa rigurosidad de no te voy a hacer una interpretación que no esté claramente justificada. Sin embargo, el riesgo de ser un interpretador, un atisbador de posibilidades, no es la misma actitud del mayéutico del momento que está aplicando la mayéutica de tratar de aclarar simplemente lo que tú mismo estás expresando y no tanto, y además ayudarte a dilucidar y a ver posibilidades y compromisos posibles y no tanto solamente interpretarte. El psicoanálisis es más como una especie de espejo que te retroalimenta, que te observa, pero que no te genera necesariamente una conclusión, sino que le deja al grupo, en este caso al grupo operativo o al paciente individual, pues tú sacas tus conclusiones. Yo no te voy a ayudar, allá tú las sacarás hoy más al rato, pero no necesariamente aquí en este proceso mayéutico, como si sería la intención desde Sócrates de la mayéutica. Acuérdense que mayéutica es el arte de hacer parir. Y dice Pichon Rivière que hay pretarea, o sea que el grupo se autoorganiza y pareciera también como un parto, pero no siempre, y más en el grupo operativo hemos tenido casos de personas que han aplicado grupo operativo y que no ha sido fructífero. En algunas ocasiones sí es fructífero, pero en otras no, por esta parte que ocurre muchas veces en el psicoanálisis de una especie de paranoia hermenéutica donde cada cosa que hagas es interpretable. Y entonces los grupos, en algunos casos que pretenden aplicarse el grupo operativo, se empiezan a quedar quietos para evitar la interpretación y la quietud también se interpreta. Y hubo un caso en Iztacala de una maestra que trabajaba en grupo operativo y estuvo 45 minutos en silencio el grupo porque estaba en la interpretación y entonces explotó, ¿no? Ese grupo operativo. Entonces es un poquito riesgoso en ese sentido. Sin embargo, pues no deja de ser interesante esta idea de autoestructuración, que es la idea de Rousseau y de Piaget, de que las cosas se dan por sí mismas. Y acuérdense la aportación de Vygotsky es el arte de también dar tips, dar elementos, dar asesoría, dar ejemplos, transmitir experiencia y además tener técnica, diseñar y no solamente dejarlo a la autoconstrucción. Muchas gracias, dice Alejandra Vázquez, gracias, excelente ponencia, me hizo recordar esas lecturas que hice en mi etapa de formación. Alejandra Vázquez, pues las de Pichon Rivière, supongo. Sí, exacto. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de todos ustedes y pues les pedimos ahora sus micrófonos, les damos un fuerte aplauso al doctor y agradecemos a quienes nos siguieron también por Facebook. Muchas gracias, doctor Moreta. Gracias. Muy amable por su participación en este espacio de Escuela para Padres y pues muchos aprendizajes definitivamente. Y pues yo creo que todos vamos a empezar a aplicar la mayéutica en la forma como nos está sugiriendo y que es muy consistente y muy interesante. Sí, hay que entrenar, no solamente capacitarse Tenías apagado tu micrófono. Otros micrófonos, sí, gracias. Adelante. No, comenta esto. Comenta lo de entrenarse. Sí, decía yo que es necesario capacitarse, entrenarse, incluso hacer talleres de mayéutica, como hay talleres de diálogo, donde se ve cómo recibe y cómo transmite información una persona y cómo afinar la capacidad de escuchar y la capacidad de decir. Y obviamente eso debería ser un preámbulo de la mayéutica, porque no hay entrenamiento para escuchar, hay que entrenarse.
Muchas gracias. Bueno, Verónica Meneses también estuvo y Óscar Alejandro efectivamente nos estaba escuchando desde Argentina. Muchos saludos a todos, muchísimas gracias. Blanca Barrios, Nacho Marín, Verónica Meneses, a todos quienes estuvieron por aquí. Dice Óscar Alejandro que tendrías que ir a Argentina. Pues sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, participación y los esperamos el próximo viernes con habilidades sociales en los niños y estará con nosotros la maestra Daniela Martínez. Un abrazo muy grande a donde quiera que estén. Muchos saludos. Igualmente, Chayito y el doctor Gracias. Murieta, Dios los bendiga. Los Gracias. queremos mucho. Igualmente, Betty. Gracias. Hasta luego y muchas gracias por escuchar y por la invitación.